está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio en mi salvación, y me acercaste a tu corazón con grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 y una vez y otra vez. Oh, 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 y una vez y otra vez. Qué bueno que podamos volver a encontrarnos a través de las redes, y bienvenidos a todos aquellos que están compartiendo en esta noche este tiempo que tenemos para leer la palabra de Dios. Y vamos a volver a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 9 y el versículo 35. Me gustaría que lo podamos compartir una vez más en este momento. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Texto 36: y al ver las multitudes se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el texto número 1 del capítulo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y aquí podemos ver algo que al comienzo nos hace pensar en nuestro día, en la realidad que hoy nos toca vivir. Jesús ve a las multitudes, dice, y las ve extenuadas y abatidas. Y una de las cosas que escuchaba en el día de ayer es cuánta necesidad de esperanza que hay en este tiempo. Cuántas personas han perdido seres queridos, han perdido calidad de vida. Y la verdad es que más que nunca estas palabras nos representan, ¿no? Jesús dice que vio a las multitudes extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Y tal vez si en esta noche te encontrás extenuado, abatido, qué bueno es poder recordar las palabras del Señor Jesús, donde Él mismo dice, en el capítulo 11 y en el versículo 28, venid a mí, dice, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Yo quisiera invitarte ahora, que tal vez nos sintamos representados en estas palabras y que podamos orar, pidiéndole al Señor que Él pueda obrar en nuestro corazón.
y tal vez cansado del camino, abatido, siendo parte de esta multitud que está extenuada, podamos abrir el corazón y decirle: Señor, te necesitamos. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque vos ves nuestra necesidad. Y vos sabés que somos frágiles, que necesitamos de tu gracia. Pensamos, Señor, en tantas y tantas circunstancias tan desafiantes que nos toca vivir en este tiempo. Y queremos venir a vos, Señor, porque es tu palabra la que nos invita. Y nos acercamos por medio de la oración para que podamos hallar en ti el descanso, la ayuda necesaria para este tiempo. Y como dice tu palabra, queremos obedecerte y venir a vos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Y el domingo pasado comenzamos leyendo esta misma palabra y haciendo énfasis en el texto 38 del capítulo 9 de Mateo, donde el Señor Jesús dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y qué gran oportunidad que tenemos en este tiempo, donde, como decíamos al comienzo, hay una gran necesidad de consuelo, de esperanza, de que Dios pueda obrar en cada corazón. Me gustaría que podamos sentirnos enviados a poder cumplir este mandamiento del Señor, porque Él ve la necesidad y Él nos pide que oremos, que oremos. El primer paso está en la oración. ¿Para qué? Dice, para que el Señor envíe obreros a su mies. En el capítulo 10 del libro de Hechos, me gustaría que lo podamos leer juntos también, porque vamos a ver cómo este deseo del Señor Jesús, este mandamiento del Señor Jesús, de que oremos para que el Señor envíe obreros, lo vamos a ver reflejado en este pasaje. Dice el capítulo 10 del libro de Hechos: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Texto 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y el texto 7 dice: tan pronto como se fue el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, de los que le servían constantemente, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, donde vemos la importancia de la oración, para que podamos encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice Jeremías 33:3. Vamos a leer este texto que habla de lo que es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso el Señor Jesús dice: orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y todo comienza con la oración. Jesús dice: venid a mí todos vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y tal vez vos decís: bueno, ¿cómo lo hago eso? Bueno, orando, con tus palabras, pidiéndole a Dios que obre en tu vida. Cornelio era un hombre que oraba, porque el ángel que se presenta le dice: tus oraciones han subido delante de Dios como un recordatorio, y Dios me ha enviado. Ahora, pensando también en la oración, el texto 9 de Hechos 10 dice:
que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y aquí también vemos, una vez más, que Cornelio oraba y que Pedro estaba en un momento de oración, en otra ciudad, en Jope. Mientras esta comitiva de Cesarea caminaba hacia Jope, Pedro estaba orando. Y en ese momento Pedro recibe una visión, un lienzo que desciende del cielo con todo tipo de alimentos. Él no lo entiende. Y dice el texto 17, para adelantar un poco la lectura, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, pensando qué podría significar la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si se hospedaba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, le dijo el Espíritu: mira, te buscan 3 hombres. Levántate pues y desciende y vete con ellos sin vacilar, porque yo los he enviado. La oración de Cornelio, Pedro en un momento de oración, reciben una orden precisa y una acción que tienen que realizar. El obrero es una persona que la podríamos definir como alguien que realiza una tarea y que se le encomienda un trabajo y recibe las instrucciones. Por eso tenemos que orar, porque el Señor nos anima a que empecemos orando: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te enseñaré. Cornelio recibió precisas instrucciones que tenía que enviar a Jope, a la casa de un hombre que se llamaba Simón, curtidor. Y allí había otro que se llamaba Pedro. Y Pedro estaba preparado para que cuando esta comitiva que envió Cornelio llegara, Pedro también de parte de Dios había recibido instrucciones precisas en un momento de oración que descendiera con esos hombres hacia Cesarea, porque los obreros tienen que realizar una tarea que les es encomendada. Por eso 2 Timoteo 2:15, también lo habíamos leído el domingo, y dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El obrero ora porque busca recibir la tarea que tiene que realizar. El obrero del Señor, el obrero que es enviado por Dios, en oración busca conocer lo que Dios quiere para su vida y recibe de parte de Dios la tarea que Dios desea realizar a través de esa persona. Siempre la tarea es de Dios. Por eso Jesús dice: vengan a mí. Y Él nos va a hacer descansar. Descansar de nuestras cargas. La Biblia dice que todos somos pecadores y que estamos separados de Dios. Y eso muchas veces nos hace vivir una vida de búsqueda, de cosas que nos dejan vacíos. Y en este tiempo, donde nos vemos representados por esas multitudes que están abatidas y afligidas, qué bueno sería que podamos aceptar esta invitación que Jesús nos hace de venir a Él. Y hallar el descanso que Él nos puede dar, porque Él nos ama, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pedro es enviado a la casa de Cornelio, un hombre que está buscando a Dios. Y Pedro, en obediencia, rápidamente
desciende con un grupo que lo acompaña junto a esos 3 hombres que Cornelio envió. Y como un equipo van caminando hacia la casa de Cornelio. Llegan a Cesarea. Cornelio los recibe y Cornelio ha invitado a un montón de gente que está esperando que la gracia de Dios se manifieste en sus vidas. Porque la mies es mucha, los obreros pocos. Y el Señor desea que todos los que están trabajados y cargados puedan venir a Él y puedan experimentar el descanso que Dios ofrece por la obra de Cristo en la cruz. Jesús murió porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si estás cansado, fatigado, yo te invito que en este momento puedas abrir tu corazón, reconocer tu necesidad y entender que Dios te ama y que Cristo murió por vos en la cruz. Y de una manera sencilla, con una oración de fe, puedas decirle: Señor, te necesito, perdóname. Yo quiero creer en Cristo en esta noche como mi Señor y Salvador y quiero venir a ti. Pedro llega a la casa de Cornelio y dice el texto 28 de Hechos 10, y les dijo: vosotros conocéis perfectamente cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y aquí vemos que Pedro, como un obrero, recibe de parte de Dios una tarea y él dice que rápidamente, por eso dice: procura presentarte a Dios con diligencia, rápidamente. El obrero tiene que tener esa característica, que cuando recibe una tarea que tiene que realizar, rápidamente la realiza. Pedro llega y está dispuesto para obedecer y para hacer la voluntad de Dios. Y Cornelio le dice: mirá, yo también recibí instrucciones de llamarte y hacerte venir, porque vos tenés un mensaje que compartir acá. Entonces Pedro, abriendo la boca, dice el texto 34, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y practica lo que es justo le es acepto. Él envió la palabra a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Y allí Pedro les predicó del Señor Jesús, les anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y en esta oportunidad, una vez más, Jesús dice: vengan a mí todos vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y ese es el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Reconciliados pues con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si te falta paz, si estás trabajado, cargado, si no podés descansar, si no tenés la seguridad de la salvación en tu corazón, yo te invito a que puedas recibir a Cristo como tu Salvador y puedas experimentar el perdón y la gracia de Dios en tu propia vida. El obrero traza bien la palabra de verdad, dice 2 Timoteo, la explica, se ajusta a la verdad de la palabra de Dios. No habla para quedar bien con la gente, habla para cumplir y para decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pedro, en la casa de Cornelio, ante Cornelio y toda la gente que está allí, predica la palabra. Y la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, llega a lo más profundo de los corazones de todos los que estaban allí. Y dice el texto 44,
que mientras aún hablaba Pedro, dice, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión y habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese día en la casa de Cornelio, las personas que estaban allí escuchando el mensaje recibieron a Cristo como Salvador y fueron selladas por el Espíritu Santo. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, viene a vivir a nuestra vida. Y tenemos todo el poder, Dios mismo viviendo en nosotros, para que podamos disfrutar de la gracia de Dios. Y ser obreros que con ese corazón que Dios tiene, que ve la necesidad, que ve a las multitudes, y las ve abatidas y las ve con la necesidad de que alguien las perdone y las reciba. Esos obreros con ese mismo corazón, al igual que Pedro, en una vida de oración, en una vida de obediencia, siguen compartiendo la palabra de Dios que trae el perdón y la salvación. Así que yo te animo y me animo a que nos podamos encontrar orando con ese deseo de que, Señor, envíame a mí, y que podamos compartir del amor y de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, para la gloria de Dios, y plenamente convencidos que Dios es todopoderoso para cumplir lo que ha prometido, sabiendo que el que comenzó la buena obra es fiel en completarla. Así que vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios y diciendo, Señor, si tal vez estás trabajado, cargado, bueno, yo te animo a que puedas abrir tu corazón y recibir a Cristo como Salvador. Y si ya lo has hecho, que puedas orar, buscando ser enviado a donde el Señor tenga preparado para compartir el Evangelio de la gracia de Dios en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Oramos, Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y gracias porque Él nos invita, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y que este sea un tiempo de acortar distancias, de venir a buscar la ayuda, y que si hay alguna persona que está compartiendo en esta noche, que está cansada, trabajada, agobiada, pueda venir a Cristo y pueda recibirlo como Salvador. Y que también, Señor, podamos buscar el hacer tu voluntad, que podamos orar para seguir compartiendo del Señor Jesucristo, y que con alegría, tomados de tu mano, podamos, Señor, hablar de tu gracia y de tu amor hasta que nos vengas a buscar. Gracias, Señor, porque vos comenzaste una buena obra y sos fiel en completarla. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.